Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Hola a todos, bienvenidos al episodio 9 de Radio Maestros de la Regeneración. Nuestro invitado de hoy es Andrés Colonia, de Cali. Andrés, de Cali, Colombia, de hecho, que siempre que digo Cali en inglés, la gente piensa que es cuando llegué a Cali, me dicen, sí, ¿dónde estás? ¿En San Diego? Y yo, no estoy en California, estoy en Cali, Colombia. Andrés Colonia es arquitecto, diseñador, paisajista, emprendedor, buzo, es un gran amigo y hace un trabajo muy importante y muy bonito en Cali. Hoy vamos a hablar como de todos estos temas que enfrentamos como especie hoy en día, cómo nos reinventamos nuestros modelos de realidad, cómo pensamos en la energía, el transporte, la comida, los edificios, la construcción, los materiales vivos, etc. Andrés, bienvenido al podcast. Gracias por esta invitación y muy chévere poder pensar con la voz. Muy bacano. Hace un rato me dijiste que hacías hoteles para insectos. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Sí. Pues saben que los insectos hacen parte de todo un microecosistema que no entendemos mucho y que es muy importante para la salud de las plantas y por lo tanto para nuestra salud. Los hoteles de insectos pues son estos espacios donde invitamos a que vivan los insectos, a que estén seguros, a que estén sanos dentro de las ciudades. Porque pues en el campo ellos tienen un ecosistema que lleva millones de años desarrollándose para su confort y su convivencia y su competencia. Pues en las ciudades, por la velocidad de crecimiento y por la forma en que las hemos pensado, pues no hay espacio para ellos, hay que hacerles hotelitos. Muy bacano. Me acuerdo vi un proyecto de unos paraderos de abejas en Holanda o algo así, que montaron como unos jardincitos en los techos de los paraderos de buses como para atraer más polinizadores a la ciudad. Sería bueno que hiciéramos eso en Bogotá, en Medellín, en Cali. Y vamos a hablar de techos verdes, de hoteles de insectos, de traer sistemas que promuevan la vida a esta construcción de materiales inertes, ya que todavía no tenemos materiales vivos. Digamos que podemos tener edificios inteligentes porque tienen sensores y vainas así, pero no son edificios conscientes o vivos que estén como... Uno no ve el edificio como que... que el concreto se despierte y se desperece con la mañana. Bueno, de pronto sí, pero... Ajá. ¿Cómo comenzás a imaginarte la ciudad de esta manera? ¿Por dónde? ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué es importante? Bueno, pues mi entrenamiento académico, así raso del pregrado, fue hacer ciudades. Una teoría que llevamos haciendo pues varios siglos y que llevamos prostituyendo varios siglos realmente. Las ciudades, hace poco lo discutía con un amigo economista muy pepa y me decía, las ciudades son maravillosas porque las ciudades desarrollan la economía y eso es la interacción entre los humanos y nos podemos conocer. Y sí, digamos que el origen de las ciudades buscaba esto. Pero se nos desbordó un poco este experimento que yo digo que muta con nuestros deseos, con nuestros miedos, con todo lo que las mismas ciudades nos van generando. Entonces, en este momento en donde la proyección de las Naciones Unidas para el 2023 es que el 75% de los humanos vivamos en ciudades, pues en Latinoamérica es el 89% lo que está proyectado para ese 2023, porque hoy ya somos el 75%. Entonces nuestras ciudades no solo
carecen de una planeación larga en el tiempo, de una historia larga, como otras ciudades de otros continentes, sino que además tienen la gran presión de la invasión que se va generando, de la migración de estas personas que creen que estas ciudades son la salvación porque generan oportunidades económicas. Entonces, desarrollando mi carrera de arquitecto y haciendo los sistemas y los edificios tradicionales como nos los han enseñado, pues veo que no vamos para un buen camino, que vamos para el fin de la cascada, ¿no? y empiezo hace unos 10 años a preocuparme un poco por esto y por tratar de estudiar otras formas de pensar nuestro entorno urbano. Porque pues el entorno rural tiene unas densidades y unas proporciones de naturaleza que evidentemente te hacen bien, que te nivelan, que te conectan, que te ofrecen muchísima calidad de vida, pero pues las ciudades son el entorno donde nos movemos más humanos en este momento y pues por lo tanto esa misma densificación que hacemos del territorio y el mal uso que hemos hecho de ese territorio históricamente, porque nuestras ciudades pues tampoco son fundadas ayer, nos llevan a un círculo vicioso de embarrarla en este experimento que parece más como un virus que va deteriorando todo alrededor, mientras está la justificación de conocernos y rumbear, ir a comer y generar vida y cultura. Pues más tiempo nos la pasamos en esta masa de materiales inertes, rocas, concretos, vidrios, metales, siempre procesos extractivos muy agresivos de la naturaleza, motos, aviones, ruido, sí. Sí, materiales inertes que no nos obligamos a sacar de la naturaleza y cada vez le hacemos más procesos, ¿no? Eso es como la comida también, ¿no? Mucho proceso y proceso para obtener unos supermateriales, pero esos supermateriales se deterioran por el sol, se deterioran por la brisa, se deterioran por los movimientos sísmicos. La naturaleza solo nos hace unos segundos de sismo y desbarata todo, ¿no? Y no pensamos que ese material que forma nuestro envoltorio, que forma nuestro empaque, nos tiene que ayudar más que afectar. Y hoy el ejercicio de las ciudades actuales son materiales que están afectando nuestros sistemas eléctricos, nuestras emociones, nuestro ánimo, y pues pensé, hay que rediseñarnos, hay que encontrar para rediseñarnos nuevos materiales y no podemos pues poner una bomba y borrar la ciudad y volver a arrancar de cero como pasó de pronto en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, pues porque pues no es viable. Aunque mucha gente lo desea. Es horrible, pero no es viable. Entonces hay que revitalizar nuestros materiales, nuestro entorno, con sistemas que permitan traer vida a las ciudades. Los parques no son suficientes para las alturas de los edificios y las densidades que ocupamos. El número de vehículos supera el número de árboles en las ciudades. Entonces hay que empezar a generar, como con los insectos, espacios amables para que la naturaleza permita entrar a la ciudad. Es como invitarla. En eso empecé a investigar un poco qué sistemas existían en el mundo o se estaban trabajando en ese momento para poner vegetación en nuestras paredes, en nuestros techos, cómo y qué tipo de vegetación y cómo esa vegetación podía vivir, ¿sí? Muchos sistemas que descarté desde el principio eran sistemas cuya filosofía era la misma de una construcción inerte.
sistemas completamente hidropónicos, con químicos súper tratados, con bombas, con tanques, con computadores que alimentan unas textiles donde las plantas podían sentirse cómodas, pero eso llevaba de nuevo a que las plantas no tuvieran la afinidad y la comodidad que tienen en un entorno rural. Por eso nos tocó desarrollar algunos sistemas con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con varios científicos, hacer muchísimas pruebas, donde encontramos que la tierrita, donde las plantas han crecido por millones de años, tiene unos microorganismos importantísimos que también eran invitados a las ciudades. Tienen que la tierra respira con la raíz de la planta, que hay plantas mucho más aptas para vivir en las ciudades que otras. Hay mecanismos como el mecanismo ácido de las crasuláceas, por ejemplo, que son raíces que no necesitan agua prácticamente ni tierra, porque pueden tomar el agua de la humedad del aire en ciudades donde hay mucha humedad en el aire. Y empezar a meterme por el lado botánico y entender todo este mundo de conocimiento que desconocemos, ¿sí? Que conocían nuestros ancestros indígenas, que cuidaban, que todavía algunas comunidades cuidan con muchos huecos y con mucho celo, con razón obviamente, porque ha sido un conocimiento que les costó muchísimos siglos obtenerlo y que en poco tiempo ha sido violentado. Entonces, entrar a entender con mi mente de arquitecto el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje como qué es hacer un espacio cómodo para una planta, porque yo sé hacer espacios cómodos para la gente. Yo puedo ponerme en el papel del que me entrevista, en el papel del que me conduce el vehículo, el papel de quien me atiende en un almacén, pero ponerse en el lugar de un gusano o ponerse en el lugar de una miltonia, sí, que es una planta, una orquídea, pues es mucho más difícil porque no son de mi especie. Pero ese ejercicio de transmutación y de entender qué es la comodidad, donde estaba incluido la botánica, el tema hidráulico, el suministro de agua, el tema eléctrico, para poder que esto fuera viable dentro de la ciudad y se pudiera medir y se pudiera automatizar para que sea parte de ciudades inteligentes del futuro. Y el tiempo, el tema tiempo, ¿no? Entender que las plantas tienen otros tiempos, que los insectos tienen otros tiempos, pues me llevó como a desarrollar sistemas y a probar sistemas y a encontrar empresas muy grandes que habían hecho esto hace 40 años, por ejemplo en Cubiertas Verdes, y acercarme a conocer personas que entienden que el conocimiento se puede compartir y que los sistemas que habían descubierto, desarrollado, probado y mejorado con el tiempo para poder hacer vivos los edificios inertes y las ciudades inertes, había que compartirlo para que esto fuera más allá de un negocio, que esto fuera de verdad una esperanza y una oportunidad de cambio en nuestro entorno. Entonces, al final las ciudades, dentro de su menú de opciones, está el de la infraestructura verde, y es un camino que todas van a tener que tomar. Es muy interesante porque, como decíamos ahora, es como el cambio realmente es un cambio dentro de nuestras mentes, ¿no? Como especies, cómo entendemos el mundo, todo el mundo, la realidad objetiva del planeta, como dice Yuval Harari en Sapiens, depende de esta realidad subjetiva que tenemos adentro de la cabeza, ¿no? Es como que todo el mundo natural está amenazado por cómo nosotros nos imaginamos y entendemos el mundo. Entonces, cuando te enfrentas a una ciudad y como decías ahora,
hemos amado tanto las ciudades porque han sido unos lugares tan maravillosos, ¿no? Encontrar cruces de culturas y toda esta exposición de experiencias maravillosas, pero ya está fuera de control porque, como decíamos ahora, llevamos décadas enfocados en una sola cosa, que es como el crecimiento económico, la eficiencia, y nos hemos aislado, el consumo como sin límite, ¿no? Ves culturas aborígenes alrededor del mundo y todos tienen 1000 reglas para vivir y viven en función de las estaciones de ese territorio y no comen lo que no hay en temporada, no importa nada. Entonces, claro, no sé que si sabes algo de esto, pero como de materiales vivos y todo eso, pero me parece importantísimo pensar en estas, no solamente en estos techos verdes, ¿se llama? ¿Cómo es que se dice? Techos verdes, o los sistemas que te has inventado como maneras de volver a traer un poco esta vida silvestre a la ciudad, y que pueden ser hoteles de insectos, pero también podría ser, por ejemplo, imagínate que en el momento en que coja un poco vuelo los jardines de verduras urbanos acá en una ciudad como Cali, en Colombia, por ejemplo. ¿Qué efectos tiene eso sobre la producción de alimentos? ¿Cómo se podrían hacer de forma más saludable? En fin. Contarnos un poco más de toda esta empresa que hace techos verdes y cuál es su impacto y por qué es importante en ciudades alrededor del mundo explorarlo. Cinco es una empresa alemana que hace 50 años pasó su director, el señor Zink, ¿sí? Trabajaba como latonero, tenía una empresa de latonería y tuvo la misma inquietud que yo tuve, y él transformó toda una planta de producción muy exitosa en ese momento haciendo canales para cubiertas y haciendo tejas metálicas y transformando láminas y usando pinturas de plomo y un montón de cosas súper contaminantes. Decidió que todos sus techos iban a ser vivos y empezó un desarrollo de investigación que hoy pues la hace la empresa con mayor conocimiento del mundo. Por fortuna nos escogieron a nosotros para representarlos aquí en Colombia y en Panamá, y hemos aprendido muchísimo de ellos. La evolución de las cubiertas verdes que hoy en Colombia se ven solamente como un tema estético, que desconocen completamente sus funciones, pues allá en Alemania y en 57 países del mundo donde ellos están, va en la versión 4.0, ¿sí? Y en esta versión 4.0 las cubiertas verdes son híbridas, son sistemas que tienen muchos beneficios en uno solo y tienen unos objetivos muy claros en mejorar la calidad de vida de las ciudades, pero también el aporte que las ciudades hacen hacia el mundo. ¿Sí? Entendiéndonos no solo como una ciudad, sino como una red de ciudades, y por encima de cualquier frontera y por encima de cualquier título de país. Y eso es lo maravilloso. Ahora hay cubiertas en donde la regulación de las aguas de lluvia, porque los regímenes de lluvia con el calentamiento global cambian, entonces ahora la frecuencia de las lluvias es más corta y la intensidad es mayor. Eso hace que el diseño del alcantarillado pluvial de todas las ciudades, si estoy hablando Tokio, Londres, Copenhague, todas las ciudades del mundo, se haya quedado corto en ciertos momentos del año, en ciertos acontecimientos. Pues porque es un tema de hidráulica, es un tema de un cálculo físico. Ellos estaban pensando algo que era su máximo histórico, y hoy todos esos máximos históricos están superados por unos grandes aguaceros, entonces las ciudades se inundan, y cuando las ciudades además crecen y usan todo su área verde percolable que permitía meter el agua al suelo, llevarlo por unas vetas y por unos caminos a acuíferos o a cuerpos de agua como lagos, pues cuando tienes que conducirlo por debajo de las carreteras, por tubos, pues siempre se van a colapsar. Más cuando las ciudades que hemos construido hasta
los últimos años han sido tratando de ser impermeables. Pavimentos impermeables, techos que sacan el agua lo más rápido posible. ¿A dónde? A la calle, al lado. Como si la calle no fuera parte de tu edificio o de tu ciudad. Entonces, pues todos estos fenómenos de inundaciones se combaten con una cubierta que lo que hace es almacenar agua lluvia para las plantas y además almacena debajo de las plantas en un tanque lineal agua que entrega despacito al sistema de alcantarillado. O sea, es como un edificio que tiene la conciencia ok, manden todos ustedes que tienen techos de lámina y pavimentados y impermeabilizados el agua a las tuberías, que cuando se acabe el aguacero yo mando la mía. Como un bosque, pues. Pero, ¿a qué escala está funcionando esto? Bueno, en casi todas las ciudades grandes del mundo está regularizado ya, es normativo, pero uno creería que pues eso va a llegar en unos años, ¿no? Y se va a demorar, pero ciudades como Córdoba, en Argentina, si haces una edificación que tiene más de 600 metros cuadrados de techo, tienes que ponerle por ley cubierta verde, porque tienen fallas en el sistema de alcantarillado. Pero muchas ciudades, Brasil tiene muchísimo, Perú ya tiene normativas, Colombia todavía no tiene ningún tipo de normativa. Bogotá intentó hacer una cartilla de cubiertas verdes y lo único que es, digamos, obligatorio en Colombia son los nuevos edificios del distrito de Bogotá, ¿sí? Los edificios públicos tienen que tener un porcentaje de cubiertas verdes. No han entendido la importancia en un entorno tropical, donde los regímenes de lluvia son mucho más locos que donde hay estaciones. Pero esto se está regularizando y se ha vuelto, digamos, uno de los pilares, porque no solamente captura el agua y hace lo que acabo de explicar, sino que al capturar el agua genera un colchón de aislamiento térmico. Captura además y filtra todos los minerales de dióxidos de sulfuro, por ejemplo, en el aire, que son uno de los contaminantes que más matan gente, más que el monóxido de carbono de los carros. El dióxido de sulfuro es la famosísima lluvia ácida, pues esos cubiertas verdes, las plantas tienen la capacidad de filtrarlo. Entonces el agua que entregan a la ciudad no es el mismo agua que cae sobre una calle, que no está filtrada y además está contaminada de asfalto. Entonces reduce el ruido del impacto aéreo en los edificios y genera espacios para la biodiversidad. O sea, al mismo tiempo, y es parte de la teoría de los nuevos elementos de construcción, no sirve si suplen una necesidad, tienen que suplir 3 o 4 al mismo tiempo, y si no, están en la época pasada. Bacanísimo, qué interesante, porque tiene tanto que ver con esta transición precisamente como de no vamos a poner cubiertas verdes porque es bonito simbólicamente, no porque es una expresión artística de la ciudad, sino porque el mundo natural te lo está exigiendo, es una presión biológica, física, ¿no? Y para hablar en términos evolutivos es como que vivimos durante los últimos 100 años ese momento de expresión extrema de lo humano controlando el mundo natural, y ahora es como el mundo natural diciendo no, el que está aquí en control, mijo, soy yo, ¿no? Y los voy a hacer cambiar. Es como si el medio ambiente mismo nos está exigiendo, diciendo, oigan, esos diseños hay que cambiarlos porque no, pues las reglas cambiaron, ¿no? Sí, y ahora que hablabas del tema de la alimentación, o sea, agua es uno de los puntos y alimentación es el otro punto. Los sistemas de huertas urbanas que se hacen con sistemas de cubiertas verdes simplemente tienen más espesor, unos sistemas de recuperación de agua diferentes, etcétera. Tienen bueno, mucha experiencia ya. El Cordon Bleu en París es una cubierta verde de zinc, donde a los chefs les enseñan cómo son las plantas en el techo de su misma universidad, que está en la mitad de París, ¿no? O sea, está en todo el centro de París. Pero en Nueva York, digamos que más que educativo, el tema está productivo. Entonces hay grandes empresas que se han dedicado a alquilar techos que eran técnicos
como Brooklyn Ranch es uno de ellos, y se han dedicado a producir con la misma gente de los edificios, ¿sí? Dándoles trabajo a las personas que se quedaban en las casas, que tenían largos espacios de tiempo, casi como un Uber campesino, ¿no? Dentro de tu mismo edificio, y abajo alquilan un local para venderle a los restaurantes de las zonas alrededor, después de consultarles qué plantas digamos, para las ensaladas, qué tipos de tomate, ¿sí? Qué verduras requerían. Cultivan a pedido para producciones al frente de la calle. O sea, no tienes que usar ningún vehículo para llevar la producción, lo cargas en canastas al restaurante donde la gente viene y lo consume. Entonces, el tiempo del transporte, la contaminación del mismo transporte, para tener especies gourmet, se está dando en la misma manzana. Entonces, el sistema, digamos, o las diferencias de los sistemas son siempre al servicio del ser humano. El tema del agua, el tema del ruido, el tema de la filtración de aire, el tema de la producción de alimentos, y ahora no solo para los humanos, también para los insectos. Pero hay, digamos, en todo este mundo de las cubiertas, hay también cubiertas que apoyan la producción de energía. O sea, no está desligado. Todos estos nuevos sistemas, como por ejemplo los paneles solares, en Alemania, en 17 ciudades, no están permitidos si no están sobre una cubierta verde. Porque los paneles solares, como cualquier aparato electrónico, si se calienta por detrás, deja de ser eficiente. Entonces, después de darse cuenta de eso, en un país donde están regularizados, normatizados, un grandísimo porcentaje de las viviendas nuevas y muchas de las viviendas viejas producen su propia energía, incluso le venden energía a la red eléctrica, pues se dieron cuenta que había una falla en los porcentajes de captura de energía, y cuando se dieron cuenta que era por calentamiento, aplicaron como norma tener siempre abajo una cubierta verde, que no calentara la casa, que no, digamos, que mitigara ese efecto de calor que en parte en ciudades densas donde se encuentran estos sistemas es el efecto de isla de calor. El efecto de isla de calor se da cuando los edificios y todos estos materiales inertes absorben calor y luego lo sueltan en la noche o reflejan la radiación del sol, como las láminas de zinc y las tejas, digamos, muy, muy reflectivas o muy lisas, y los paneles solares pues son un vidrio negro que tiene la célula fotovoltaica y que pues captura y refleja gran parte del sol, pero también pues genera calor. Entonces la cubierta se vuelve un mitigador de calor para poder que sea más eficiente el invento de capturar la energía del sol. Buenísimo. Y me encanta lo de los muchos beneficios en uno también, como en la naturaleza, pues nada está como tan separado y es un solo proceso, una parte de este sistema, sino que... Y también es empoderador para las comunidades. Antes veníamos como de los modelos en los que, no, tranquilos, dice, no sé, el comercio o el gobierno, que yo me ocupo de su comida, usted no tiene que preocuparse de eso, ¿no? Y usted tranquilo que yo le voy a entregar su comidita empacadita en plástico para que la pueda meter al microondas y la vida eficiente y no sé qué. Mientras que ahora muchas veces escucha uno el argumento de que, pero ¿cómo vamos a nutrir la población mundial? ¿No? Como si la nutrición de la población mundial dependiera de un organismo, cuando la nutrición de la población mundial depende de todas sus microcomunidades que están alrededor del mundo y que se pueden abastecer a sí mismas sin ningún problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves eso acá? ¿Cómo se traduce eso si me tuvieras que describir para yo entender cómo funciona eso aquí en Cali? ¿Qué pinta tienen estas estructuras verdes que vos haces o estos jardines vivos dentro de los edificios? ¿Y cómo me beneficia a mí, ya no hablando como de ciudades en Alemania y todo eso, sino como un caleño, por ejemplo? Claro. No, obvio, estamos en una condición tropical que
que realmente facilita la inclusión de la vegetación en las ciudades, dado que las plantas que se utilizan en Alemania y en Europa y en los países donde, en Estados Unidos, pues donde tenemos estaciones, son las plantas tropicales. Son las plantas de nuestro entorno tropical, dado que las plantas de estaciones tienen una vida que está marcada por esos ciclos estacionarios. Entonces ellas en invierno se secan, en primavera retoñan, ¿sí? Y hay que estarlas cambiando muchas veces. Uno lo ve en las zonas verdes, en los antejardines de las ciudades que están en estaciones. Entonces, cuando vas a ver los sistemas verdes de estas ciudades, pues son nuestras mismas plantas tropicales a las que han engañado, calentándoles un poco el agua en invierno y enfriándoles el agua en verano con unos sistemas artificiales para que su raíz crea que está en el trópico. Nosotros que estamos acá, pues se nos facilitan las cosas y entre más natural pueda hacerse los sistemas, mejor. Pero hay que proteger también las estructuras donde están puestos. Entonces hay que cuidar que la naturaleza no invada pues las plomerías, las tuberías, que el agua no genere humedades. Y para esto pues hay unos materiales que salen de procesos reciclados, que digamos que han sido estudiados para que de verdad sean elementos que duren muchísimos años, ¿sí? Incluso a veces dándole más vida también a los edificios, que lo cual es como paradójico, vida inerte a los edificios, prolongando esa parte inerte. Pero digamos en Cali pues usamos todos estos mismos sistemas. Simplemente la conciencia todavía no está tan evolucionada como en otros países, pero los sistemas en esencia son los mismos porque usamos las mismas plantas, un poco más simplificados, pero son sistemas que permiten un muy fácil cuidado. Hay gente que se le muere un cactus, ¿no? al lado del computador. Pero en un muro jardín, por ejemplo, nosotros ponemos 25 plantas por cada metro cuadrado. Eso te consume muchísimo tiempo. Si es un muro huerta, pues tienes 25 lechugas por cada metro cuadrado. Haces unos porcentajes unas densidades, de producción muy altas, pero también requieren cuidado y para eso utilizamos automatización. Sistemas de riego precisos por goteo que reciclan el agua con ecotanques, ¿sí? Entonces el agua que usan las plantas y que drenan de las plantas no se pierde, simplemente se vuelve y se usa el otro día. Sistemas de abonos orgánicos líquidos con algunos hongos y con algunas algas que hacen que precisamente todos los sistemas de riego no se oxiden y no se tapen y duren muchísimo más. Pues claro, hacen que las plantas se sientan cómodas, que están en un entorno, que están nutridas por algo natural, que el agua que ya pasó por ellas y tuvo, digamos, un lavado, esos nutrientes, minerales, vuelven otra vez a ser lavadas con ellos, con esto, y empiezas a generar una relación pues con las plantas de verlas crecer. Al final, digamos, la diferencia está en que la ventana y el concreto y el ladrillo tienes que estar viendo es cómo le haces mantenimiento para que no se te deteriore o se te pierda, y cuando tienes una cubierta verde, un muro jardín en tu casa, pues simplemente ves cómo crece y ves la salud. También puedes ver si hay una falla en el sistema, obviamente, porque las plantas te hablan como cualquier mascota. Y cuando él va creciendo vas empezando a sentir, no solo a ver con los ojos o con tu mente, sino a sentir los beneficios, ¿sí? A sentir la frescura, a sentir el sonido del agua cuando cae. Empieza a conectarte nuevamente con la naturaleza desde tu apartamento o desde tu oficina, que es algo que hace unos años era impensable, ¿no? Tenías que coger un carro, un avión, irte a vacaciones, a la playa, al bosque para poder entender esto, y lo puedes hacer todos los días en tu casa. Muy bacano porque sí, es un tema importantísimo porque la mayoría de la experiencia urbana que tenemos constantemente no es con un sistema vivo. No vemos la ciudad, como decíamos ahora, ¿no? Abrirse con el sol y
no estamos rodeados de cosas vivas que están creciendo. Aquí estamos en el apartamento de Andrés y hay un muro hermoso, lleno, súper frondoso, todas las plantas se ven felices, todas verdes, y eso que hay ahí es un tanque de los que hablabas. Ah, no. Ah, sí, ya lo oigo, claro. Y eso lo tenés con un relojito y toda la cosa. El otro beneficio es el aire dentro de tu casa, ¿no? O sea, te estás reconectando porque estás teniendo esta experiencia de ver algo crecer, que eso es como la vida. Estás viendo actividad biológica en tu casa, que cuando estás viendo la pared de tu apartamento, pues no hay mucha actividad biológica que digamos. Sí. El aire, sí, el placer, además, que son hermosas y bueno. Mira, la relación empieza a ser de entendimiento de la naturaleza. Es como una clase, ¿sí? Una lenta clase de botánica. La gente que de verdad empieza a observar estos sistemas, empieza a preguntar muchísimo más después de que ya los tienen instalados. Venga, ¿esta cómo se llama? ¿Y esta por qué hace así? Y un día me llaman y me floreció no sé cuál y están felices. Entonces empiezan a aparecer, pues son tantas plantas en tan poco espacio, empiezan a aparecer un montón de alegrías, ¿no? Y un montón de nuevas emociones que están conectadas por algo vivo. Y empiezan a preocuparse por la vegetación más allá de lo que el parque o el separador vial te ofrecía en la ciudad. Porque ahora tienes en tu casa todas estas plantas, ¿no? Lo otro que comentabas del aire, aquí en Cali hicimos muchos experimentos con la Universidad Javeriana, experimentos propios. Tenemos, digamos, un grupo de investigación y desarrollo caleño muy interesante. Y tuvimos un experimento que fue poner 1 metro cuadrado de unas plantas específicas que la NASA definió como las mejores para capturar material particulado, PM10, PM2.5, ozono, de monóxido de carbono, que es básicamente los materiales que miden las entidades ambientales de las ciudades y de Cali. Hicimos un cubo y metimos ese metro cuadrado como una pared del cubo y le pusimos un carro y metimos adentro sensores de ozono, sensores de monóxido de carbono y de todos los gases, incluyendo los VOC, que son los compuestos orgánicos volátiles. Tenemos sensores para esto. Y empezamos a medir si lo de la NASA funcionaba, porque eran además plantas tropicales, cómo funcionaba, cómo reaccionaban las matas, se ponían amarillas, o sea, las pusimos en un nivel de estrés muy alto, inyectándoles en un metro cúbico de aire todos los gases full, ¿no? Durante unos periodos muy prolongados, media hora, 40 minutos, algo que un ser humano pues lo mataría, ¿no? Básicamente, porque es como la gente a veces se suicida dentro del carro con estos mismos gases. Y nos dimos cuenta en la evaluación que las plantas son supremamente fuertes, son más fuertes que los humanos. Por eso nos anteceden y por eso van a estar después de nosotros. Y entendiendo que son fuertes y que si les das machete pueden volver a retoñar, algo que nosotros no podemos hacer, nos dimos cuenta que la calidad del aire era una de las cosas que eran muy importantes en una ciudad, en un apartamento. La gente cree a veces que en ciudades como Bogotá, que la renovación del aire en los apartamentos es tan mala porque no hay ventanas, o las ventanas son muy pequeñitas, grandes vidrios, pero muy pequeñas ventanas. Los muros jardines y las cubiertas verdes que están integradas al apartamento o a la casa, de verdad están haciendo un trabajo de limpieza enorme, que la gente todavía no lo mide, pero los gringos sí. Los gringos en este momento, cuando van a tener un niño, un bebé, compran un sensor para ver la calidad del aire
del cuarto donde va a dormir el niño, ¿no? Pues resulta que nosotros hemos descubierto y hemos corroborado con otros estudios que tener un muro jardín al lado de la cama de su niño es la mejor forma de garantizar la calidad del aire, porque el sensor solo le está midiendo, solo le está diciendo si está bien o está mal, pero no puede hacer nada. Y esto es una acción activa de mejorar tu entorno. Qué bacano. Quiero mi muro verde. Sobre todo ahora que va a pasar más tiempo en Bogotá. Mira que en el último año y medio estaba viajando tanto, y en cada ciudad, si estaba en París o estaba en Ciudad de México o estaba en Bogotá o en Nueva York o en Los Ángeles, abría la página web del AQISCN o algo así, una entidad así como esas que están monitoreando la calidad del aire, y siempre era insalubre. Y yo era como, pero ¿por qué no? Qué ganas de... Y en Los Ángeles tengo una amiga que tiene su apartamento lleno. Cada espacio de su apartamento tiene como 6 u 8 filtros, como purificadores de aire, y están todo el día andando, y esa vaina es ya una bulla. Y yo digo, manica, o sea, pues cambiarse una por el otro, porque qué contaminación auditiva, ¿no? Cuando tenés las plantas que son como ahí calladitas, filtrando y dándote el aire más puro para que vos sobrevivas. Yo sí, es aterrador como damos por sentado esas cosas tan básicas que nos dan la vida, que son el aire, el agua y la comida. Y son como de las cosas más abusadas en el planeta. ¿Qué planes tenés? ¿Qué visiones tenés? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y cómo ves estos? ¿Cómo para dónde vamos? ¿O cómo podemos como compartir esto con más gente? ¿No? Pienso que hay una importante labor de por eso hago el podcast, como de compartir este conocimiento, y luego como de cómo creamos más comunicación de esto, cómo le llegamos a la gente, ¿no? Bueno, la infraestructura verde es una herramienta que si ves los nuevos proyectos de arquitectura, está vinculada en todos los proyectos, porque digamos ya se está generando un entendimiento del poder de esto, ¿no? Del poder de las plantas. Las plantas, uno cree que a veces son como héroes, ¿no? Como que, wow, se sacrifican por ti, pero eso es una visión muy egoísta, de nuevo. Resulta que parte de los gases que hablábamos ahora los usan las plantas, les sirven. O sea, es una relación simbiótica, no hay un tema de yo me estoy sacrificando por ti. O sea, nosotros a veces hacemos cosas que no entendemos, pero que también benefician a otros seres, y en parte es abrir la mente y entenderlo, ¿no? O sea, hoy hay mucha información de cubiertas verdes y muros jardines. Hay páginas como la página de 5 Green Roofs, con 5 con Z, que tiene preguntas y respuestas a casi todas las preguntas que naturalmente nos hacemos sobre para qué sirven las cubiertas verdes. La página de Dos Mundos también, www.dosmundos.org, también tiene un montón de preguntas y respuestas. Y a futuro, pues yo creo que no va a ser ni siquiera necesario que las ciudades lo normalicen, que las ciudades lo pongan obligatorio. Debería ser obligatorio para los espacios públicos. Aquí en Cali hicimos un experimento de coger el plano donde se hacen los estudios de calidad del aire y donde se muestran los hotspots de mayor problemática de calidad de aire, y cogimos el plano donde se muestran las mayores temperaturas dentro de la ciudad, y el plano donde se muestran los mayores puntos de decibeles, altos decibeles que superan la norma dentro de la ciudad, y los juntamos en un mismo plano. La entidad ambiental no los tenía, y encontramos que habían unos puntos donde hay que actuar dentro del espacio público. Ahora estamos proponiéndole a la ciudad, mire, aquí tiene 4 sitios donde son los más calientes, los más contaminados del aire y los más ruidosos. Hay que poner una solución que le ayude a los 3. Digamos, desde el punto de vista de inversión pública, pues es mucho más eficiente a tener 3 inversiones, ¿no? Hacer una sola. Desde el punto de vista del desarrollo, porque esto es una constante investigación, constante aprendizaje,
Y así debe hacerse con las ciudades, entender que esto es un experimento, que esto no es un hecho dado y que vivimos en una ciudad y así es, sino que la ciudad la podemos transformar y la podemos cambiar. Pues nosotros desde Dos Mundos llevamos ya 2 años investigando cómo podemos sacarle energía eléctrica a ese muro. Entonces encontramos que las plantas en la raíz hacen un intercambio electrónico, ¿sí? Donde ellos después de su proceso de fotosíntesis generan una energía de más que la tiran a la tierra. Por eso en la parte eléctrica hablan del polo a tierra, ¿no? Porque la tierra es el mayor difusor de ese sobrante energía. Y encontramos cómo capturar esa energía de la tierra. Entonces, tenemos 2 sistemas, ese de captura, que utilizamos metales de residuos de aparatos eléctricos que todo el mundo bota y nosotros los reciclamos para capturar la energía. Y cuando utilizamos tanques de agua, también hacemos una gigantesca batería, como el experimento del colegio de fotosíntesis. Como el experimento del colegio de la electrólisis. Entonces usamos, en vez de tener un solo tanque, dividimos el tanque en 2, ponemos un cátodo, un ánodo y generamos energía con el agua que está de reserva del muro, y cuando por el proceso de fotosíntesis vuelve y descarga energía en la tierra, la capturamos. Entonces hoy con 1 metro cuadrado de muro jardín prendemos una lámpara LED que le sirve para ayudar a iluminar el muro en espacios oscuros, o podemos cargar un celular sin necesidad de estar conectados a la red, ni tener paneles fotovoltaicos o sistemas. Simplemente es energía vegetativa. La diferencia, o sea, obviamente estamos en proceso de investigación, digamos, con un equipo muy, muy interesante de locos locales y compartiendo con una universidad en Ámsterdam nuestros encuentros y los encuentros de ellos de nuevo conocimiento. Hemos encontrado que hay otro futuro de la energía y que es diferente a la energía que se produce por medios como la energía eólica o la energía fotovoltaica, cuyos elementos de producción se dañan, ¿no? El motor de la turbina se tiende a dañar, las aspas, el panel mismo. Pues esta forma de capturar la energía, entre más grandes sean las plantas, entre más vivo y más grande esté en el tiempo, más energía produce, a diferencia de los otros sistemas donde cada vez producen menos energía. Wow, qué interesante. Y esto cómo está de alineado. Qué interesante todo lo que acabas de decir, porque es como esta nueva forma de pensar en el mundo, esta nueva forma de pensar en una economía que no es lineal, sino circular, donde no hay desperdicio, donde estás cogiendo desperdicios de electrodomésticos y de otros metales y los estás metiendo, y digamos que cada faceta y cada momento de tu proceso de producción de estos muros verdes produce algo más. Es como todo se enriquece, ¿no? Es como en la naturaleza. Nada se desperdicia y todo se reutiliza. Entonces qué gran ejemplo. Gracias por tu trabajo, porque es como cómo nos reinventamos el mundo de una manera circular, que es regenerativa y no destructiva, ¿no? Y que utiliza como algunos aspectos de las tecnologías exponenciales, como todo lo que ha creado Uber y cosas así, que es como lo que decías ahora con las huertas de Brooklyn o algo así, ¿no? Como que todo se democratiza, se vuelve más barato. Un equipo de gente que no necesitan ser multimillonarios ni una corporación gigante pueden cambiar grandes cosas solamente porque tenemos el acceso al conocimiento y una comprensión circular de cómo estamos realmente en un sistema vivo. Sí, al final es la curiosidad y creo que el respeto, ¿no? El respeto hacia la vegetación. Entender que ese respeto ancestral tenía unas razones muy claras, ¿no? O sea, el curare te permitía todo, defender a tu población, conseguir alimento, pero te podía matar. Y había un respeto por esto. Creo que no entendemos mucho el poder de las plantas y
tener respeto hacia ellas y curiosidad de aprender de estas maestras, acompañado de todo lo que hemos evolucionado en tecnología, en conocimiento, nos permite dar un paso más allá en el desarrollo de las ciudades del futuro. ¿Hay algo que quieras tocar de lo que no hayamos hablado hasta ahora? Bueno, no, yo creo que hablemos de maestros de la regeneración. ¿Qué preguntas tenés? No, me parece fantástico. Quiero felicitarte realmente porque de verdad está muy chévere. Hace un tiempo vengo escuchando podcast y pues como en todo hay mucho bla bla bla. Y este contenido me parece importante y creo que debe ser compartido pues por otros medios, pero sobre todo con la gente más joven. Creo que el futuro, hace poco había algo del futuro del trabajo, y el futuro del trabajo, el puesto más importante en una empresa va a ser el director de ética, porque las máquinas no lo van a poder hacer y los robots pues tampoco, y debemos llevar a que el entendimiento de todas estas tradiciones y todas estas todos estos valores humanos se pueda compartir para que los humanos del futuro, los próximos trabajadores, los jóvenes que van a tener que vivir en un entorno con unos cambios muy drásticos, con unos climáticos, sobre todo un entorno que los va a poner a prueba, tengan con qué tomar decisiones drásticas, como desamarrar el nudo de las ciudades, como desbaratar la economía para volver a tejerla. Y eso necesita información, historias como las que vos capturas. Muy bacano, gracias. Muchas gracias, muy bacano. Sí, esa es la idea, porque yo siento como que es ese futuro del trabajo es ya, ¿no? Es como ese futuro de todo lo demás, de la construcción, de la producción de alimentos, de la moda, de todos nuestros sistemas de producción, de todo, de nuestra relación con el mundo, están cambiando muy rápido porque ya nos toca, ¿no? Es como llevamos 2 semanas viendo que el Amazonas se está quemando y la reacción no ha sido ni una 10ª parte de la reacción que tuvimos cuando se quemó Notre Dame en París, ¿no? Es porque somos animales simbólicos, como yo decía en uno de los capítulos uno de los episodios de mi podcast, uno que grabé yo solo porque tenía un montón de cosas para decir. Pero sí, porque hemos estado tan identificados como con todo lo que creamos y todo lo que es simbólico, y pues la verdad, o sea, ahora se está quemando la catedral que es más importante de todas, que es la que nos da la vida, ¿no? La que nos da el aire, ¿no? Igual, y esto voy a aprovechar y meto la cucharada para hablar de alimento, porque sí estoy de acuerdo con que tenemos que reducir, es como que con cada compra que hacemos, con cada decisión de consumo que hacemos, construimos el mundo, ¿no? Entonces, sí está bien que le bajemos a la carne, totalmente de acuerdo, y que no le demos nuestra plata a la ganadería extensiva, totalmente de acuerdo, y por favor compren verduras orgánicas también, o de productores pequeños, locales, porque en este año y medio produciendo el podcast, descubrí que tenemos una crisis de algas alrededor del mundo terrible, y es por exceso de nutrientes que salen del Mississippi y del Amazonas, y no solamente acá en las Américas, sino también en Asia y todo. Y algunas de estas algas pues son incómodas porque, por ejemplo, en toda la Riviera Maya están en todas las playas y todo eso, pero no son nocivas, no son tóxicas. Pero hay otras en el oeste de la Florida que son mortales, ¿no? Y todo esto es de ganadería y de agricultura industrial. Así como con las hamburguesas veganas que están haciendo los gringos, ¿no? Como Beyond Meat o Impossible Burger, que dicen que son de plantas. Entonces, cuando uno dice que son de plantas, uno piensa en espinaca y lechuga, ¿no?
pero en realidad es maíz, soya, transgénicos. Es otra película. Entonces, todas estas historias, y es para que ustedes realmente escuchen de primera mano de la gente que, como Andrés, está como haciendo esfuerzos más allá de lo normal, ¿no? Saliendo como de ese estado zombie de piloto automático en el que muchos de nosotros vamos, diciendo, espérate un momentico, esto no está bien, yo creo que por aquí es mejor, ¿no? Y hay un aporte allí, pues esa revolución verde de la agricultura, donde estaban los químicos y los fertilizantes y todos los aditivos que se tenían que echar a grandes extensiones de siembra, porque creemos que todo debe ser en grande, ¿no? Y entre más hectáreas, más cabezas de ganado, pues es más plata da y es mejor. Y esa teoría que está completamente revaluada, pues se puede transformar inmediatamente con la nueva tecnología que te da los sistemas de automatización, como el que acabaste de ver de riego, donde yo no me tuve que parar a regar cerca de 180 plantas que están acá, que si fueran lechugas, pues tenía un sistema de producción en casa. O sea, puedo producir mi propia comida en muy poco espacio, con altísima calidad. Y el trabajo no es el trabajo de antes de ir a sembrar y echar pica y levantar la tierra y arar, sino que hay sistemas para esto. Entonces, la tecnología nos lleva a facilitarnos ese trabajo arduo de molerse el lomo y la espalda haciendo una siembra en el piso, cuando ahora, pues, nosotros, por ejemplo, vendemos unas mesas de huerta donde a la altura de la mesa de la cocina estás sembrando tus tomates y tus zanahorias sin necesidad de tirarte al piso, porque en un apartamento pues no necesitas tirarte al piso tampoco. Entonces hay una ergonometría nueva. ¿Dónde la pido? En www.dosmundos.org. No, pero sin pauta comercial, hay un cambio en la ergonometría de cómo hacemos las cosas y en los tiempos en cómo hacemos las cosas, que antes hacían la gran diferencia entre el trabajo rural y el trabajo urbano. Y eso es ruralizar en vez de urbanizar. ¿Sí? Ruralizar es la nueva forma de construir las ciudades y es utilizar la tecnología para facilitarnos lo que más difícil era, y optimizar el espacio, pero para sacar cosas de mejor calidad incluso que puedes sacar en un sector rural. ¿Sí? Porque el agua la tienes súper filtrada, porque no es el río que te tocó, que trajo los residuos de la minería. Y te come las lechugas, pero pues si tienes una finca, ahí no puedes mover la finca. Pero tú sí puedes mover el muro jardín y llevártelo a otro apartamento. Entonces, hay una nueva forma de relacionarse con las plantas. Y esa forma nos invita cada vez más a que seamos nosotros somos autoproductores de nuestra comida o de parte de nuestra comida. Y eso es lo bonito, digamos, de la infraestructura verde. Qué bacano. Quiero mi huerta para mí. Luego hablaremos de eso. Pues sí, este era Andrés Colonia de dosmundos.org. Y qué gran episodio. Muchas gracias, Andrés, y a todos ustedes que están escuchando. Espero que hayan disfrutado. Si están disfrutando de este contenido, compartan, por favor. Compartan desde iTunes, Apple Podcast o desde Spotify, desde donde estén escuchando. Hay muchas plataformas. Simplemente, si no saben cuál escoger, googleen Radio Maestros de la Regeneración, que ahí les salen como 10 o una docena de plataformas donde escucharlo. Y acuérdense de eso, o sea, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento y ya cualquiera de nosotros, simplemente con la imaginación, se puede reinventar el mundo de una manera que sea mucho más eficiente tanto para la naturaleza como para nosotros, y más sano. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Andrés. Chao, muchas gracias.